Bienvenidos a un nuevo capítulo de Expediente Bio Bio. Soy Sandra Martínez y junto al equipo de investigación de Bio Bio Chile les traemos un nuevo capítulo, Las pisadas del caso Tomás. Antes de iniciar hay que aclarar que por la modificación de la denominada Ley Antonia y la protección al derecho de los niños y niñas, el nombre del menor involucrado en este capítulo no puede ser mencionado. Para todos quienes tienen una noción de este caso, saben que la historia que viene a continuación no es fácil de contar, en parte porque es una tragedia que no solo marcó una pequeña localidad de Arauco, sino a todo un país. Desde hace más de 2 años que este caso genera un revuelo mediático y social, no solo eso, también provoca conmoción. Y no hablo de la tristeza que se siente al oír el nombre del pequeño, sino de esa impotencia por una investigación que hasta la fecha arrastra negligencias y sigue inconclusa. Esta historia comenzó un 17 de febrero de 2021 en Caripilún, un sector rural ubicado en la ruta que une Lego con Arauco en la región del Biobío. Ese miércoles, el niño de 3 años salió con su tío Jorge Escobar a acarrear animales, y entonces fue la última vez que se le vio con vida. Lo que pasó es que fuimos con las vacas con él y después buscamos las vacas y entonces las encontramos y recorrimos un poco el sector ahí los dos y después llegamos a una parte donde quedó él y yo bajé hacia abajo a buscar las vacas y lo dejé solito a él ahí y en el momento de volver no lo encontré. El que habla es el propio Jorge Escobar. Su testimonio siempre fue el mismo, que se le escapó un animal y prefirió ir a buscarlo solo, por eso dejó a su nieto esperando. En ese lapso, que no duró más de 15 minutos, el pequeño ya no estaba. Los vecinos decían que era como si se lo hubiese tragado la tierra. Entonces comenzó el caos. La familia, los lugareños, los equipos de emergencia y los habitantes de otras localidades llegaron hasta Caripilún para apoyar en la búsqueda, pero tampoco era una zona fácil. El terreno específicamente hubo una explotación en el bosque hace un poco tiempo atrás, por lo tanto hay tocones, raíces, ramas que están en el suelo y eso nos ha impedido muchísimo realizar un trabajo como pudiéramos hacerlo. Y hubo otro problema. La cantidad de gente que llegó hasta el lugar fue desbordante. Por eso, cuando la fiscalía se enteró, a las 2 de la mañana del día siguiente, la situación no pintaba bien. Nosotros tomamos un sitio del suceso 100% alterado por más de 1.000 personas que entraron desesperadamente a buscar al menor. Eso, más la lluvia del día siguiente, persistente todo el día, nos impide tener un sitio del suceso que se pueda trabajar de buena manera. Él es José Ortiz, el primer fiscal que lideró la investigación. Al principio, el radio de búsqueda no se extendía más de 8 kilómetros y todas las líneas investigativas eran posibles, partiendo porque el niño se pudo haber caído a un pozo o que lo pudieron haber secuestrado. Al menor lo buscaban por aire, tierra y mar, pero mientras no aparecía empezaron las primeras especulaciones que apuntaban directa e indirectamente a la última persona que estuvo con él, su tío abuelo, Jorge Escobar. Entonces, la policía y investigaciones rastreó la casa familiar con perros, y aunque el padre del menor, Moisés Bravo, decía que era irresponsable que Escobar dejara al pequeño solo, la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, aseguraba que su tío jamás le haría daño a su hijo. Yo no sé, yo quiero creer la palabra de Dios, espero que no esté mintiendo. Yo no creo que él haya estado haciendo, él haya hecho algo a mi hijo. Bueno, él me dice, preocupado, hijo, yo jamás le haría algo a Tomasito. Yo sé que él le quería mucho y Tomás quiere mucho a su tata, pero probablemente igual yo pienso que mi hijo, donde estuvo solo, mi tío demoró mucho, a mi hijo le dio miedo y se fue para la carretera y alguien lo pilló y se lo llevó. Una de las primeras diligencias se gestaron el 23 de febrero, cuando la fiscalía solicitó el acceso de llamadas telefónicas a 3 miembros de la familia, las del tío abuelo, las de la madre y las del padre. Al día siguiente, determinaron que toda la investigación se haría en secreto, y el material que hasta ese momento existía, se puso en reserva. Entonces, llegó el 26 de febrero. Se logró encontrar el cuerpo de Tomasito, aparentemente coincide absolutamente las características físicas, morfológicas, las ropas son absolutamente coincidentes. Después de 9 días la búsqueda llegó a su fin. El hallazgo del cuerpo, según el fiscal Ortiz,
confirmó algo a simple vista. En principio habría un homicidio simple, pero hay que determinar los factores, que determinen los peritajes para establecer una calificación jurídica definitiva. ¿Es que absolutamente se trata del cuerpo del menor? Absolutamente se trata del cuerpo del menor, pero hay que esperar los peritajes del Servicio Médico Legal y de la Brigada de Homicidio. ¿Se descarta entonces que haya sido un accidente, fiscal? No se trata de un accidente. Y ese mismo día, minutos después de que el cuerpo fuera encontrado, se detuvo como principal sospechoso al tío abuelo. De hecho, ya se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Arauco. ¿Contra quién? Contra Jorge Eduardo Escobar. Se solicitó la orden de detención, fue concedida por la magistrado. El delito que se le imputó finalmente fue homicidio calificado. Las pruebas contra él aseguraban que su discurso era aprendido y preparado. A eso se sumó que le encontraron un mapa dibujado del sector donde desapareció el menor. En la audiencia de formalización, el fiscal se aferró a la idea de que esto no se trató de una muerte natural. Lo sostuvo solo con ver el cuerpo del menor. Hablar de que no hubo intervención de terceros me parece de una irresponsabilidad gigante, magistrado, gigante. Basta mirar ese sitio del suceso y no entiendo en qué mente puede caber de una muerte natural. Una muerte natural. A metros de donde encontraron al pequeño, se halló un hoyo a medio cavar, también una pala y unas botas con barro y sangre. Y fue en la audiencia de formalización donde se expuso uno de los primeros análisis de la Policía de Investigaciones. Este traslado posterior posee características especiales dadas las múltiples escoriaciones observadas en la superficie corporal del occiso. Es decir, las heridas en el cuerpo del menor. Toda vez que quien lo realiza debió también resultar lesionado con escoriaciones en aquellas regiones corporales más expuestas al contacto y con menos capas de vestimenta. Entonces había algo claro. Quien trasladó el cuerpo del pequeño debió sufrir algunas heridas. Demostrando además que quien lo ha efectuado posee un conocimiento previo al entorno y buen dominio del lugar. Y mientras el tío abuelo estaba detenido en Lebu, le hicieron un diagrama de su cuerpo. Claramente el imputado llevaba en brazos al menor. El imputado es Jorge Escobar. Y por eso tiene las lesiones en este lado, tiene las lesiones en la pierna izquierda, porque la otra pierna se la defendía el menor que lo llevaba colgando. No tiene lesiones en el tórax, porque las tiene, las tiene Tomás en la espalda. No tiene lesiones en la cara o en el hombro, porque las tiene Tomás en la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza. Claramente la dinámica es haber llevado al niño en brazos con su cabeza hacia su pecho. Pero las pruebas no fueron suficientes. El 4 de marzo de 2021, pasadas las 5:30 de la tarde, el tío abuelo quedó en libertad luego de que la Corte de Apelaciones rechazara la prisión preventiva. Por más que intentaron acusarlo de que era el responsable, no pudieron acreditar su participación en la muerte de su nieto. Y aquí comenzó una concatenación de errores que nadie pudo frenar. Por ejemplo, uno de los primeros informes que realizó el Servicio Médico Legal concluyó que el niño fue víctima de un ataque sexual bucal. También se dijo en abril de ese año que el pequeño murió por inanición e hipotermia. Pero 4 meses más tarde, otro informe de la misma entidad desechó lo mencionado y aseguró que fue una muerte violenta. Para ese entonces, José Ortiz ya no era el fiscal de la causa. En su reemplazo, llegó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Y a fines de abril el cuerpo fue devuelto a su familia para que pudieran velarlo, todavía sin poder resolver la pregunta más importante: ¿qué pasó con el pequeño de Caripilún? La Fiscalía Regional ha dispuesto que la entrega del cuerpo de Tomás a sus padres va a realizarse el próximo día viernes 23 de abril. Tenemos un plazo, todos los intervinientes, un plazo tope hasta este viernes al mediodía para solicitar o proponer diligencia. Como ya lo señaló el colega, no tenemos causa de muerte, data de muerte. A 6 meses de la muerte del niño, la defensa de Jorge Escobar pidió el sobreseimiento y rechazó ampliar el plazo de investigación. Se la negaron porque aparecieron las conclusiones de un peritaje internacional que confirmaba que el pequeño fue asesinado. De plano descartaba una muerte natural. Esto también significó que dieran más tiempo para investigar. Y antes de que terminara el 2021, solicitaron una muestra de cabello del tío abuelo para nuevas pericias. La defensa de Escobar se negó. Esto fue sorpresivo, al menos para el entonces abogado de la madre, Pedro Díaz.
Me parece absolutamente extraño porque en conversaciones familiares él ha señalado absolutamente su predisposición a cooperar con la investigación. Incluso se le consultó directamente respecto del examen de pelo y él no tiene ningún inconveniente en ayudar y aportar estos cabellos a la investigación. Pero más que el propio imputado se negara una muestra, la extrañeza era otra. A mí me llama mucho la atención que la defensa insista en esto. Yo la verdad que no sé cuál es el sentido de la defensa. O sea, lo que usted sabe es que es la defensoría la que se está oponiendo, no Jorge Escobar. Así es, tal cual. Por más que intentaron evitar el examen, la Corte de Apelaciones ordenó que se tenía que realizar. Y entre ampliaciones de plazo para seguir investigando, se cumplieron 2 años, el periodo legal para mantener imputado a una persona en Chile. La Fiscalía, por mucho que lo intentó, no pudo acreditar que Jorge Escobar era el responsable de la muerte del menor. Ni él, ni nadie. Como la indagatoria en todo momento fue secreta, poco se sabía sobre los avances. Por eso nunca se reveló, hasta ahora, un peritaje de 2021 que realizó el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Este informe detalla en 104 páginas que los zapatos que usó Jorge Escobar para buscar a su sobrino, un par talla 39, marca Albano, coincidían con pisadas encontradas en el cuerpo del menor y en las ropas que vestía al momento de su muerte. Dicho de otra forma, el cuerpo del pequeño y su ropa tenían pisadas humanas, lo que llevó a que, luego de incautar 6 pares de zapatos del tío abuelo, se dieron cuenta mediante análisis científicos que 2 pares eran coincidentes. Las pisadas estaban distribuidas en un polerón, una polera y un slip del menor, también en su mano izquierda, frente y labios. Osvaldo Pizarro es el defensor regional del Biobío y abogado de Escobar. Para él, este informe, o cualquier otro, no son concluyentes para acusarlo de ningún delito. Yo, como defensor, no puedo permitir que se afirme que don Jorge Escobar tiene alguna vinculación y que exista algún antecedente serio, concreto, verosímil que permita afirmar que él tiene alguna responsabilidad, autor, cómplice o encubridor, en cualquiera de sus variantes, en autor directo, autor material, autor intermedio, lo que sea, como por el delito de homicidio. Eso fue descartado no por mí, por el propio Ministerio Público. Hay que aclarar que este peritaje no concluye que Escobar participara en la muerte del niño, pero sí que las huellas de su calzado estaban en las vestimentas y en el cuerpo del menor. Fuentes ligadas al caso incluso apuntan a la existencia de otros sospechosos. El documento también estableció que el zapato izquierdo incautado a Escobar coincide con 2 señales secundarias identificadas en el polerón del menor, es decir, aquellas marcas que son propias del uso del individuo. En otras palabras, aquellas producidas por el uso y el desgaste de cada persona, que también pueden incluir daños, cortes, quemaduras o elementos ajenos adheridos a la planta, entre otros. Y según ratificó la BOCAR, cuando existen 2 señales secundarias, la probabilidad de que éstas puedan ser repetidas es de 1 de cada 127 millones. Pero volvamos con Pizarro. Esta investigación se desarrolló por 2 años 8 días. Y esta investigación buscó que don Jorge Escobar tuviera algún tipo de vinculación o existiera algún tipo de prueba científica, razonable y fiable que pudiera incriminarlo por un delito de homicidio. Si ese objetivo por parte del Ministerio Público cambió, porque efectivamente no existían antecedentes ni serios, ni concretos, ni suficientes, ni verosímiles, ni fiables que permitieran imputar una conducta y una participación asociada a un homicidio, se acabó. En simple, el abogado explica que cualquier informe dentro de la carpeta investigativa no fue suficiente ni concluyente para acusarlo de la muerte del pequeño. Este peritaje también establece que en la frente del menor hallaron 7 círculos que son compatibles en forma y tamaño al diseño de colmena que tenía el calzado incautado. Lo mismo ocurre con otra señal encontrada en el labio superior, también hacia la zona de la extremidad inferior derecha, y otra en el antebrazo. Todas estas condicen con los mismos zapatos. Y si bien este informe es del 2021, fuentes de Radio Biobío sostienen que todos estos resultados
fueron ratificadas en diligencias posteriores que fueron informadas a principios de este año a la fiscal regional, Marcela Cartagena, quien también aportó otro antecedente a la investigación que se cuestionó en pericias anteriores. Efectivamente, nosotros entendemos que el niño, luego de quedar solo en un sitio solitario, como lo señala la ley, fue acometido por terceras personas que, en definitiva, le ultimaron previo, según los antecedentes que nosotros tenemos, un ataque sexual. Este capítulo inició diciendo que el pequeño fue víctima de un ataque sexual. Después se descartó y aseguraron que fue una muerte natural. Desde febrero de 2021 se han desechado muchas hipótesis, pero según la fiscal Cartagena, hay algunas certezas. Los antecedentes que existen son científicos en relación a ropas y otros antecedentes que han sido encontrados y que hablan de la presencia de ADN masculino. El 10 de marzo de 2023, Jorge Escobar fue reformalizado por el delito de abandono de menores con resultado de muerte. Su defensa interpuso un recurso de amparo para evitar la reformalización, pero se la rechazaron. Según su abogado Osvaldo Pizarro, esta acción fue arbitraria e ilegal. Porque aquí no es un chiste la libertad de las personas. A don Jorge Escobar le destruyeron literalmente la vida. Ese hombre no va a volver a ser el mismo hombre que era antes. Literalmente le jodieron la vida. Pese a todas las diligencias que están en curso, al nuevo delito que se le acusa al tío abuelo y al repudio social que genera este caso con la justicia chilena, hay una respuesta que, a más de 2 años, todavía no logra responderse. ¿Qué pasó con el niño de Caripilún? Los antecedentes que nosotros tenemos respecto de la causa de muerte no son concluyentes, sin perjuicio que sí ponen en duda los que se tenían como oficiales, ¿ya? Los antecedentes que nosotros tenemos como causa de muerte, ni más ni menos que de la Universidad de Murcia, el doctor Aurelio Luna, hablan de que no se puede llegar a una conclusión total en cuanto a cuál fue la causa de muerte, pero sí descartan que hayan sido las que inicialmente se dieron por el Servicio Médico Legal de Concepción. Este capítulo fue escrito por Sandra Martínez y la edición periodística estuvo a cargo de Nicolás Parra. La investigación de este trabajo fue de Fabián Polanco, Camila Menikent, Nicolás Parra, Felipe Díaz y Sandra Martínez. La edición y el sonido son de Priscila Toro. Agradecemos a Radio Bio Bio Concepción por cedernos partes de sus audios. El resto del equipo de Expediente Bio Bio son Mistral Torres, Yesenia Márquez y Constanza Escobar. Para más información, visite nuestro sitio web biobiochile.cl.